Buenos días, profe, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy bien. Mi nombre es Jessica Mayerly Hernández León y esta es la presentación del examen final del segundo corte de Geografía Física General y el tema que a mí me correspondió fue la caracterización de las franjas latitudinales del planeta Tierra, así que empecemos. Para entender la caracterización de las franjas latitudinales, tenemos que abarcar ciertos puntos que tienen como objetivo presentar y profundizar el tema como tal. Como introducción, el objetivo de esta presentación va a ser es profundizar y hacer una breve explicación de las franjas latitudinales que van a dividir el planeta Tierra, la función que cumplen cada una de ellas y la variación de climas y paisajes en diferentes partes del mundo. Como habíamos mencionado en los puntos a tratar, este va a ser nuestro segundo punto que va a definir qué es la latitud. La latitud va a ser la distancia que hay desde un punto determinado de la superficie de la Tierra hasta la línea paralela del Ecuador, que según la posición de la latitud, para poder identificar un lugar determinado y específico con respecto al paralelo del Ecuador, el clima va a tener ciertas variaciones en diferentes partes del mundo. Pero, ¿qué son las franjas latitudinales? Las franjas latitudinales son la identificación con los paralelos y van a ser el primer criterio de georreferenciación para poder dar la exactitud de coordenadas geográficas de un lugar determinado. Y se descifran a partir de grados, minutos y segundos, donde la latitud toma un valor de rango entre los grados en grados de un valor de 90 grados, menos 90 grados a 90 grados. La representación gráfica de las franjas latitudinales se van a mostrar de esta forma, como había mencionado anteriormente, su división desde cada una de las latitudes es de menos 90 grados a 90 grados y la línea del Ecuador va a dividir el planeta en dos partes, que va a ser el hemisferio norte y se va a caracterizar por ser latitud norte, y el hemisferio sur, que va a ser latitud sur. Las características de cada una de estas franjas latitudinales se van a dividir en tres partes, que van a ser la zona fría, zona templada y zona intertropical. La zona fría son las áreas delimitadas por el círculo polar ártico y el antártico, y van a tener un distanciamiento latitudinal de 60 y 90 grados de latitud norte y 60 y 90 grados de latitud sur. La zona templada va a ser el área que se encuentra entre los trópicos y los círculos polares, donde se presenta el clima templado, pero también el clima tropical y el subpolar, y van a tener un distanciamiento latitudinal entre los 40 y 60 grados latitud norte y 40 y 60 grados latitud sur. La zona intertropical, por último, va a ser la zona en la que se encuentra ubicada en el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, que va a tener un distanciamiento latitudinal entre los 20 y 40 grados latitud norte y 20 y 40 grados latitud sur. En esta diapositiva se va a representar la diversidad de paisajes en las zonas latitudinales, que van a contener cierta variación en distribución de los mismos y incluyendo ecosistemas, que sin embargo van a ser generadas por el clima en determinado lugar y en determinado tiempo cada año o cada periodo en el año, como podemos ver en la imagen. En la zona fría van a ser las zonas más frías y las zonas con más baja temperatura del planeta Tierra,
donde su ruta con el Sol es de 50 grados sobre el horizonte y componen una ubicación latitudinal entre los 60 y 90 grados latitud norte y 60 y 90 grados latitud sur, donde contienen precipitaciones en forma de nieve que por lo tanto no producen una lluvia. La zona templada va a estar ubicada en el círculo ártico y el trópico de Cáncer, o entre el círculo antártico y el trópico de Capricornio, que se caracteriza por tener ciertas variaciones de clima y las temperaturas no son muy frías ni muy calurosas. Su ubicación latitudinal va a estar entre los 60 y 40 grados latitud norte y 60 y 40 grados latitud sur. La zona intertropical está ubicada alrededor del paralelo del Ecuador, donde su ubicación latitudinal va a ser entre los 20 grados latitud norte y los 20 grados latitud sur, donde su radiación solar es positiva y va a tener una caracterización de temperatura constante entre los 20 y los 40 grados Celsius, y su clima va a ser caracterizado por ser cálido y húmedo. Después de haber abarcado estas tres zonas que componen las franjas latitudinales del planeta Tierra, vamos a abarcar otro tema muy importante que va a ser el clima. ¿Pero qué es el clima? El clima se compone por un conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar determinado, constituido por la cantidad de precipitación, humedad, temperatura y vientos. Como lo había mencionado anteriormente, el clima tiene ciertos tipos y cada una de estas zonas que componen las franjas latitudinales que dividen el planeta Tierra, cada una de estas zonas va a tener un tipo de clima diferente, donde la zona cálida va a tener un clima tropical, un clima ecuatorial y un clima desértico. Las zona templada va a tener climas mediterráneos, climas continentales, climas chinos y climas oceánicos. Y por último, la zona fría, que va a contener solo dos tipos de clima, que va a ser el clima de alta montaña y clima polar. Cabe destacar que cada uno de estos tipos de clima son tipos o características propias de los paisajes que componen cada una de estas zonas latitudinales. Para poder entender las distintas variaciones del clima, y como lo había mencionado antes, el clima tiene ciertos elementos que van a ser fundamentales para entenderlos en cada una de las ubicaciones o un lugar específico de las zonas latitudinales de la Tierra, que van a ser las precipitaciones, la temperatura, la humedad y los vientos. Las precipitaciones se van a caracterizar por ser cualquier forma que cae de la capa atmosférica y van a empezar a tomar cierta forma de lluvia, nieve o granizo, como podemos ver en el dibujito que está plasmado en la diapositiva. La temperatura va a ser la magnitud física que expresa el grado o nivel de calor que se encuentra el ambiente o los cuerpos. Esto se representa en grados y se van a caracterizar por ser mínima en temperatura y máxima temperatura. Entre más máxima sea la temperatura, se va a producir más calor, y entre más sea la mínima temperatura, se va a producir más frío. La humedad es la cantidad de vapor de agua presente en el aire con respecto a las máximas condiciones de presión y temperatura. Esto se debe a que el agua está en un estado gaseoso. Y los vientos van a ser la corriente de aire generada en la atmósfera por causas naturales con diferencias de presión y temperatura. Es decir, la presión y la temperatura van a ser entes fundamentales para la producción natural de estos vientos. Y por conclusión,
durante todo este recorrido de estos distintos temas que componen la caracterización de las franjas latitudinales, podemos decir que este tema es vital para el entendimiento de en determinar una posición geográfica en un lugar específico, el clima, las zonas y los paisajes que componen el planeta Tierra como tal. Y con esto llegamos a la finalización de nuestra presentación. Muchísimas gracias por tu atención durante todo este recorrido y espero que tengas un excelente día. Gracias.